Víctor Hugo Correa, por la gracia de Dios, soy pastor de la misión. En esta bella mañana me acompaña mi esposa, mi sobrina Hilary, mi esposa Dayan y mi suegra Anisira. Y agradezco a Dios porque siempre que tenemos la oportunidad, levanten la manito para que le vean. Yo veo que algunos hermanos están mirando. Esa es mi familia. Me siento muy bendecido que ellos también me puedan acompañar en esta bella hora. Yo quiero compartir una palabra que la he titulado Las aflicciones del justo y la gracia de Dios. Así, las aflicciones del justo y la gracia de Dios. O si quieren un nombre más cortito, el justo y las aflicciones, para los que acostumbran tomar nota. Y voy a tratar de dividir esta enseñanza en dos partes. La primera de ellas, quisiera compartir el testimonio con ustedes, cómo fue la manera en que yo llegué a ser pastor renacido, cómo fue la manera en que yo pude recibir la justificación de mi alma. Y la segunda parte, pues, tiene que ver con las tribulaciones y las angustias que como justos muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentar. Yo llegué hace aproximadamente 19 años a Costa Rica, yo soy colombiano y hace 19 años aproximadamente que llegué a este país buscando una nueva oportunidad, pero venía cargado de muchas cosas malas. En Colombia desde muy niño aprendí a andar en drogas, aprendí a andar en cosas pues bastante complicadas. Y cuando llegué a Costa Rica venía con ese pensamiento de hacer mucho dinero y de conseguir mucha plata y viajar a Estados Unidos y hacer mucho dinero y después regresarme a mi país, Colombia. Pero en Costa Rica, hace unos 16 o 17 años atrás, tuve la oportunidad de que una persona empezara a hablarme de la palabra y me hice, hace 17 años más o menos, un cristiano tradicional. O sea, un cristiano que por medio de una oración acepté la salvación según yo en ese momento, y a partir de ese momento pues me convertí en un pecador religioso. Ahora comencé a ir a la iglesia, comencé a dejar de fumar, a dejar de tomar licor. En Colombia, lamentablemente, aprendí a manejar armas y participé en muchas cosas que tienen que ver con armas, pero cuando me hice un religioso, pues dejé las armas, dejé de trabajar en discotecas y comencé a asistir a la iglesia y a hacer las cosas, según yo, diferentes para poder entrar al reino de los cielos. Así estuve casi 13 años, más o menos, por ahí, 13, 14 años, estuve sumergido en la religión. Comencé a predicar por toda parte, un predicador tradicional, iba a las iglesias, contaba mi testimonio y pues hay un morbo en el ser humano que le gusta escuchar esas cosas, como que usted manejó armas y le disparó a personas y usted asaltó. Y entonces yo contaba ese montón de cosas en las iglesias y las personas muy contentas lloraban y supuestamente aceptaban a Jesús. Yo hacíamos una oración de fe y entonces supuestamente aceptaban a Jesús. En ese transcurso de tiempo, yo comencé, según yo, a sentir un llamado de parte de Dios al pastorado. Y hace 9 años yo comencé a pastorear una iglesia en Cuatro Reinas de Tibás. De estos 9 años, estuve 5 años como un pastor muerto, si no tenía la salvación. Pero yo comencé a pastorear, la iglesia comenzó a crecer, yo comencé a predicarles a ellos pues la palabra, lo que yo había aprendido. A pesar que no era renacido, siempre he sido muy diligente con la palabra, muy diligente para estudiar, para escudriñar. Entonces yo comencé a enseñar durante estos 5 años hasta que en medio de este proceso yo percibía y sentía que algo andaba mal, porque esa pedidera de perdón, esa carga de conciencia por el pecado y un montón de cosas más, yo consideraba que las cosas no estaban bien. Entonces, yo oraba cuando pedía perdón, pero también oraba porque yo quería tener seguridad de mi salvación. Y esto se me estaba complicando cada día más. Un día, eh, mi suegra comenzó a hablarme de algo que a mí me sonaba extraño. Ella tocaba temas como, papito, ¿por qué nosotros pedimos perdón si ya fuimos perdonados? Y yo le decía, porque hay que pedir perdón, si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Y me llama mucho la atención cómo muchas veces las personas más simples
Y cuando hablo de simpleza, no hablo de como una palabra peyorativa, como a rebajar a alguien, no. Hablo de personas que a veces no tienen un gran conocimiento y que no tienen una gran mente para memorizar muchos textos bíblicos, ni tienen recursos, ni dinero. Personas simples. Muchas veces Dios, muchas veces no. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios lo usa. ¿Verdad que sí, hermanos? Un corazón dispuesto, Dios lo usa. Y mientras yo meditaba en esto y pensaba en mi suegra, que yo era su pastor, era su maestro, era su guía espiritual en ese momento, ¿cómo fue mi suegra la persona que Dios usó para empezar a inquietar mi corazón? Y esto me trajo a mí, a mi mente, la historia de Naamán. Ustedes conocen la historia de Naamán. Naamán dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5. El versículo 1 dice que él era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía lepra y sabemos que la lepra tiene una alegoría con el pecado en la Biblia. Este hombre tenía una lepra oculta, escondida. Aunque era un hombre de mucho conocimiento, de mucho entendimiento, era un hombre aguerrido, era un hombre fuerte, Dios se la ingenió para llegar hasta la vida de Naamán. Pero déjeme decirle algo importante. Por la naturaleza de Naamán, él no se relacionaba con personas simples. Por la naturaleza de Naamán, al él ser un general, él se relacionaba con gente muy importante. Sin embargo, dice, voy a leer, usted no lo busca porque no es el texto central. Nada más yo lo voy a ir leyendo para explicar algunas cosas que yo quisiera rescatar. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5 y el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, hablando de la simpleza. Ella era una muchacha que fue llevada esclava a trabajar en la casa de Naamán. Era una mujer simple, era una mujer que no tenía estudio probablemente, era una mujer que no tenía recursos probablemente, pero era una mujer dispuesta a servir a Dios, porque ella comenzó a observar a su alrededor y pudo notar que Naamán tenía lepra, que Naamán sufría por lo que vivía y ella tenía la solución para esa lepra, como nosotros tenemos la solución para el pecado de este mundo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Tenemos la solución o no la tenemos? Sí, la tenemos, se llama el evangelio verdadero. Esta mujer se acercó a su señora y le dijo, esa es la palabra que aparece ahí. Esta dijo, y esa palabra dijo también se traduce como anunciar, también se traduce como pregonar o publicar. Ella se acercó a Naamán y le dijo, le comenzó a predicar, le comenzó a hablar a la esposa, perdón, de Naamán, y le dijo, si mi señor fuera a la tierra de donde yo soy y buscara al profeta, él podría recibir la salvación, podría recibir la limpieza de su lepra o también la limpieza de su pecado. Y mire cómo el mensaje fue creciendo. Ella se lo dijo a su señora se lo dijo a Naamán y Naamán se lo dijo al rey y obtuvo el permiso para ir a escuchar el mensaje que Naamán tenía que escuchar para poder ser libre de su pecado. Nosotros no predicamos el evangelio porque nos llenamos de excusas. Es que yo no memorizo tanta Biblia, es que yo no sé tantos testimonios, es que yo qué voy a decir, a mí me da mucho miedo. El mensaje del evangelio es lo más simple que hay. Es muy sencillo. El mensaje del evangelio, por ejemplo, lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9 y 10. Ahí está todo el mensaje del evangelio. Con esos 3 versículos podríamos condenar a una persona, podríamos volverla a condenar y darle la salvación y enseñarle a vivir en buenas obras para agradar a Dios. Solo con 3 versículos. No en buenas obras para ser salvos, pero sí para tener una vida grata al Señor. Entonces, mi suegra comenzó a inquietarme. Y me inquietó mucho y ella me decía, hay un pastor que llega todos los miércoles a mi casa y él nos enseña la palabra. Y yo pensaba dentro de mí, ¿pero qué me va a enseñar? O sea, entonces mi suegra cada vez que me veía me invitaba, vamos papito para que escuche a ese pastor. Pero un día ella me dijo, ese pastor es coreano y yo dije, uy, no, seguro es una doctrina traída de Corea. Pero bueno, yo dije, bueno, ¿sabe por qué fui yo a esa reunión? Porque yo dije, es capaz de que van a enredar a mi suegra con algo raro.
y yo no voy a dejarlo. Entonces yo me fui, llegué ese día, temprano, almorzamos, y ahora llega el pastor, papito, decía mi suegra. En la tarde llegó el pastor y efectivamente era un pastor coreano, el pastor Samuel. Pastor Samuel se sentó, abrió la Biblia y comenzó a enseñar, todo normal, o sea, fue un mensaje normal. Luego cerró la Biblia, oró y yo noté un mensaje muy normal, muy cotidiano, normal a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. Y luego el pastor comenzó a hablar conmigo a solas. Me hizo un par de preguntas y me dijo que si yo no le daba una cita para reunirse conmigo, porque el pastor Samuel cuando se ciñe, ¿verdad, hermano? No lo para nadie. Y yo le dije, sí, está bien, pero yo pensé dentro de mí, el pastor Samuel va a hacer lo que hacen todos los pastores que yo conozco. Llegan, me dicen que ellos predican, que estuvieron por el mundo entero, que saben mucho y que los invita a predicar. Después de que predican le damos una ofrenda de 50,000 y se van. Eso es lo que yo pensé que Samuel iba a hacer conmigo. Efectivamente, el primer lunes nos íbamos a reunir y yo saqué el cuerpo. Pastor, no puedo, está bien, la otra semana. Siguiente lunes también yo le saqué el cuerpo, pero el pastor no me soltaba. Como la viuda que oraba, aquel juez, insistía hasta que yo dije, voy a reunirme con este señor porque si no, no me lo voy a quitar. Llegamos el primer lunes y el pastor me hizo una pregunta que me cayó muy mal. Pastor, ¿cuál es esa pregunta? ¿Usted sabe cuál es? Pastor, si usted se muere, ¿dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y yo me molesté, ya le está preguntando a un pastor de 5 años, 14 años estudiando la Biblia, sirviendo a Dios, y yo tengo, por la gracia de Dios, tengo como una pequeña facilidad de memorizar Biblia. Entonces yo le sacaba textos a Samuel, muchos, y él no tiene una pequeña facilidad, él la tiene toda de memorizar mucha más Biblia. Entonces empezamos a platicar y ese día que terminamos, yo me fui muy frustrado para mi casa, pero muy enojado, más enojado que frustrado. Mi esposa me dijo, ¿cómo le fue? Y yo, bueno, está muy raro eso, pero voy a tener que reunirme otra vez. Segunda reunión, me fui ahora más frustrado que enojado, pero todavía enojado, porque esa preguntita me caía muy mal. Y yo siempre lo miraba a los ojos y le decía, si yo me muero, me voy al cielo. Pero usted es justo pecador, no, es que ya Cristo me justificó, pero usted peca, ¿sí? Entonces yo pido perdón. ¿Y en dónde está eso en la Biblia? Y yo reboinaba, hermanos, en mi mente, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde? Y no encontraba muchos textos. Por allá en Mateo capítulo 6, en la oración, como que había uno, y primera de Juan, como que había otro, y así, pero no tenía mucho cómo defenderme. En la tercera reunión, a mí se me quitó el enojo y quedé confundido totalmente. Confundido, o sea, yo dije, no, vamos todos para el infierno. Yo pensaba en mi esposa, en mi sobrina, pensaba en la iglesia, en el liderazgo. Y entonces yo, mientras meditaba, yo dije dentro de mí, me voy a ir al infierno. Y el pastor me mira y me dice, si usted se muere, ¿a dónde se va? Y yo lo miré y le dije, al cielo. No, yo no iba a dar el brazo a torcer. 2 meses. En la antepenúltima reunión que tuvimos, yo me levanté de una silla, estábamos así frente, y di la media vuelta y me le puse de frente hacia el pastor y lo miré y le dije, ¿sabe una cosa, pastor? Porque estamos hablando sobre el Espíritu Santo y la comunión con Dios. Si yo no tengo el Espíritu Santo como usted lo dice, entonces, ¿quién me levanta a mí a las 3 de la mañana a orar cuando nadie lo sabe? Yo me levanto a las 3 solo y empiezo a orar a Dios. ¿Quién lo hace? Si yo no tengo el Espíritu, ¿quién me hace ir a la iglesia? Si yo no tengo el Espíritu, ¿quién me muestra la Biblia como yo la enseño en la iglesia? Si yo no tengo el Espíritu, ¿cómo yo conozco tanta Biblia y puedo enseñar la Biblia? Y entonces comencé a narrar otra cosa. Pastor, si yo no tengo al Espíritu Santo, ¿quién me ayudó a dejar de fumar marihuana? 14 años fumé marihuana. ¿Quién me ayudó a dejar de consumir cocaína? 6 años consumí cocaína. ¿Quién me ayudó para que yo dejara el vicio a las armas y hacer todo lo que yo hacía? Pastor, si yo no tengo al Espíritu, ¿quién lo hizo entonces? Y el pastor me miró y me dijo, abra la Biblia en Hechos 10. Lo iba a decir en coreano, pero se me olvidó cómo es.
Y yo abrí la Biblia en Hechos 10 y él me enseñó a Cornelio. Y yo quedé pasmado así sentado. Cuando él me habló toda la historia de Cornelio, yo dije, yo soy Cornelio, mi esposa es Cornelio, mi sobrina, mi familia, la iglesia, todos somos Cornelio, no tenemos la salvación, estamos listos. Cornelio oraba, ¿sí o no? Cornelio hacía de todo, ya usted debe conocer muy bien esa historia. Entonces yo me quedé así pensativo, así como que me fui. Y el pastor me dice, ya no me decía pastor, me decía Víctor, Víctor, si usted se muere, ¿qué va a pasar con su alma? Y yo lo miré y le dije, me voy al cielo. Pastor Samuel dice, pastor necio, orgulloso. ¿Está seguro? Sí. Pero si usted sabe algo, dígamelo ya, le decía. Dígame lo que usted sabe, porque yo de todas maneras me voy a ir al cielo. Entonces cerramos la Biblia, él oró y yo me fui. Yo me subí al carro y iba a ir a jugar con unos amigos. Cuando yo me subí al carro, yo comencé a llorar y a llorar. Entonces yo iba a orar y no podía orar porque yo decía, a mí Dios no me oye porque yo no soy hijo. Yo no tengo el espíritu, estoy perdido. ¿A quién voy a orar yo? Pero yo trataba, Señor, y yo decía, todos mis tiempos de oración, de servicio, todas mis experiencias que yo tuve, según yo había visto un ángel y todo lo que yo he vivido, ¿en qué quedó todo eso? En nada. Entonces yo llegué al partido con mis amigos, jugué y cuando me subí al carro otra vez volví a llorar. En la noche llegué y mi esposa me dijo, ¿cómo le fue hoy con el pastor Samuel? Y yo le dije, mal, estamos muy mal, le dije yo. Y yo le explicaba a ella todo lo que yo iba estudiando. Y en la siguiente reunión yo me senté y empecé yo tengo la grabación del día que yo fui renacido. Yo le dije, pastor Samuel, voy a grabar, está bien. Y lo grabé, lo empecé a grabar. Y él empezó, y dele. Con la primera pregunta fue que si yo me moría, yo le dije, no, me voy al cielo. En medio de la enseñanza me dijo, no, me voy al cielo. Porque eran enseñanzas de 2 horas, 10 minutos, casi siempre. Y ya al finalizar, ya yo estaba mal, hermano, de verdad estaba mal, estaba como perturbado, así como ya ido, como, imagínense que yo hice lo que nunca había hecho en 5 años, ni siquiera se me había pasado por la mente, dejé de pastorear. Yo hice una agenda de predicadores y yo no me puse a predicar en la iglesia, porque yo decía, ¿qué voy a enseñarle a la iglesia? Entonces, el pastor me hizo la pregunta otra vez al finalizar la enseñanza. Pastor Víctor me dice, míreme a los ojos, si usted se muere, ¿qué va a pasar con su alma? Y el orgullo me hizo apagar la grabación, porque iba a dar el brazo a tercer y yo no quería que eso quedara grabado. Apagué la grabación y le dije, pastor, me voy al infierno. Yo me voy al infierno desde hace 4 viernes atrás. Lo que pasa es que no era capaz de decirlo, pero no tengo la menor idea de cómo poder salvarme. Y ya le conté, yo dejé la iglesia y si yo no sé cómo salvarme, yo voy a entregar la iglesia. Porque ¿qué voy a ponerme ahí al frente a hacer? Nunca se me olvida, el pastor miró la hora porque faltaban como 15 minutos para ya tener que irnos porque yo tenía otra reunión. Él miró la hora y me dijo, ahora la Biblia en Génesis, y comenzó a evangelizarme. Cuando llegamos a San Juan capítulo 1 verso 29 y el pastor dice que Juan vio a Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, una explosión en mi mente. Pastor, yo no tengo pecados. Entonces, no tiene. Fui libre, pastor. Entonces ya por todos los del sí. O sea, la condenación ni siquiera es el pecado, es el falta de sí. Comenzó a explicarme. Y hace casi 4 años, mi entendimiento fue abierto. Mi alma fue liberada de todos mis pecados por la bendita gracia de Jesucristo. Hoy disfruto de esa salvación. Y yo quisiera primero dar gracias a Dios, pero quisiera dar gracias a mi suegra, que ella sin tener un conocimiento, mi suegra siempre está con el mismo tema. Yo quiero aprender a predicar, yo quiero aprender a hablar, pero ¿cómo hago? Es que no puedo, pero ella no sabe, ella no se da cuenta de lo que hace, porque así pasa. Por ejemplo, un día esto se fue por ahí a visitar una amiga y se puso a evangelizar un muchachito de 14 años. Y lo confundió tanto que el muchachito le dio el número y dígale a su pastor que me llame porque no entiendo cómo está el asunto. Y ya evangelizó un muchachito de 14 años que ya está preparado para empezar a recibir el seminario. Entonces dejemos los pretextos
Vayamos y hablemos, como dice Romanos capítulo 10, verso 14 al 17. Tenemos que enviar e ir a hablar la palabra, hermanos. Dejemos tanto pretexto de que no nos va a escuchar, de que no sé qué. No, miren, mi suegra, que no tiene un conocimiento vasto, ni se sabe toda la Biblia, evangelizó un pastor. Y ha evangelizado mucha gente, estoy solamente mencionando algunos, y evangelizó un muchachito de 14 años. Sí podemos llevar el evangelio, ¿verdad que sí, hermanos? Tenemos que ir a llevar el evangelio. Y muchas veces, y aquí voy a entrar a la segunda parte del mensaje, muchas veces las circunstancias difíciles, Dios las quiere usar para que llevemos el mensaje. Pregunto, ¿quién le llevó el mensaje a la esposa de Naamán? ¿Quién era? Una muchacha que había sido llevada cautiva. ¿Sabe qué significa eso? La sacaron de su tierra, la sacaron de su casa, de su gente y la llevaron esclava a otra tierra. Pero no fue que la llevaron, Dios lo permitió para que ella pudiese llevar ese mensaje a los oídos de la esposa de Naamán. Muchas veces el tener que ir a un hospital tiene que ver con un propósito de Dios. Muchas veces el que el carro se varó y no arranca y hay un problema grave tiene que ver con que hay que ir a un mecánico donde usted va a conocer a alguien a quien Dios quiere hablarle. Pero muchas veces nosotros, por ser justos, débiles, comenzamos a pensar que por qué Dios permite que pasemos por algunas circunstancias. Voy a pedirle que abra su Biblia, ahora sí, en el libro de los Salmos capítulo 34. Libro de los Salmos capítulo 34, versículo 19. Cuando usted lo tiene, me dice, lo tengo, por favor, para saber que estamos todos al mismo tono. ¿Lo tienen? Ok. Libro de los Salmos capítulo 34, versículo 19. Empieza con un vocablo, muchas. ¿Qué significa muchas? Habla de cantidad. Son las aflicciones. ¿De quién? Del justo. Pero aparece un pero de todas ellas le librará Jehová. Como ustedes deben de saber, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, principalmente hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la palabra aflicciones en hebreo es el vocablo raf y tiene otros sinónimos interesantes. Un sinónimo de esa palabra aflicciones es situaciones adversas o adversidad. También dice que son situaciones feas. Ese es otro sinónimo. Situaciones de dolor, situaciones de angustia, de malestar, de tristeza y finalmente situaciones terribles. Entonces el texto podría decir, muchas son las situaciones adversas. Muchas son las situaciones de dolor, de angustia, de molestia, de tristeza. Muchas son las situaciones terribles en la vida de un justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver involucrados en situaciones difíciles, ¿verdad que sí? Usted después de que se justificó ha pasado por situaciones difíciles, ¿verdad que sí? Todos, sin excepción alguna, vamos a pasar situaciones difíciles, incluyendo a los justos, cosas que nos van a causar dolor, cosas que nos van a causar tristeza, la pérdida de un ser amado, el despido injustificado de un trabajo, la pérdida de un bien material, situaciones que nos van a hacer sufrir. Y la cuestión no son las aflicciones en sí, la cuestión es cómo vamos a afrontar dichas situaciones. ¿Cómo debemos nosotros afrontar las adversidades del mundo? Vamos a ir a Hechos capítulo 16 y vamos a estudiar allí una historia bíblica que usted debe de conocer muy bien, pero podríamos aprender cómo nosotros, como justos, afrontar las adversidades en la vida. Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice,
Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí está hablando de Pablo y de Silas, iban camino a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, note lo que vimos ahora de la empleada de Naamán. Ella dijo, esa palabra es que publicó, que habló, pero note cómo el diablo también a veces quiere hablar y cómo quiere usar verdades para engañar a su pueblo, porque lo que esta mujer dijo no era una mentira, pero ella lo que quería era ganar adeptos para que creyeran en su palabra. Es lo que el diablo quiere hacer todos los días. Por eso están las iglesias llenas de personas engañadas, porque hay un pastor que habla 2 verdades, pero 50 mentiras. Entonces toman 2 verdades de la Biblia, engañan a un montón de gente y las personas, por no tener discernimiento, le dicen amén a todas esas cosas. Y hoy tenemos una gran cantidad de personas confundidas dentro del país y en el mundo entero. ¿Qué decía esta mujer? Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o era mentira lo que ella decía? Era verdad. ¿Qué era lo que ella quería? Engañar a las personas que estaban alrededor. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, note, no atacó a la persona, dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Cuando estamos evangelizando a alguien, déjeme hacer un paréntesis, no debemos atacar a la persona. Debemos atacar los argumentos de esa persona que Satanás ha puesto en su mente y en su corazón. Por ejemplo, ayer me llamó una persona y me dice, pastor, hoy a las 3 iniciamos el seminario en nuestra congregación. Va a ir mi hermano al seminario, pero hay un problema. Y yo, ¿cuál es? Él es un homosexual, pero es travesti. Él se viste de mujer. Entonces él no tiene ropa de hombre. ¿Cómo hacemos? No, él tiene que llegar para que escuche, porque es la única manera en la que él puede liberarse de lo que él tiene. No lo vamos a atacar a él como persona, vamos a atacar los argumentos que Satanás ha puesto en él. ¿Cuáles son los argumentos de la mayoría de homosexuales? Que fueron violados, que fueron abusados, que Dios me hizo así, que mis hormonas, entonces yo me sentía delicado. Esos argumentos, la única manera de derribarlos es con la palabra de Dios. Si le cerramos la puerta, no puede escuchar la palabra de Dios. Tenemos que abrirle la puerta para que él escuche, para que él entienda y para que llegue a tener la verdadera fe. ¿Verdad que sí, hermanos? Así que usted me va a ayudar a orar para que este homosexual se vuelva a Cristo. ¿Me va a ayudar a orar, sí o no, hermanos? Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Fue injusto o injusto lo que hicieron con Pablo y Silas? Ellos están sirviendo a Dios, ahora están presos. Los acaban de meter, los llevan ante el foro para ser expuesto su caso. Versículo 20, perdón. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mire la situación en la que están envueltos ahora Silas y Pablo. Los ponen contra una pared, les hacen quitar la ropa y comienzan a azotar su espalda. Y ellos comienzan a sufrir por lo que habían hecho. Verso 24, verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Sabe qué significa eso de guardarse con seguridad? Los metieron en máxima seguridad. Eso significa aquí.
Como decir aquí que los metieron a la reforma y al calabozo de más adentro. Verso 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Eran unas situaciones de madera para que ellos no pudieran caminar dentro de la cárcel donde estaban. Les amarraron los pies. Como dice Salmos 34, 19, muchas, ¿me ayuda? Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué? Pero de todas ellas le librará el Señor. Cuando la Biblia habla de que nos va a librar, escúcheme, de nuestras aflicciones, no habla de solucionar problemas. Póngame mucha atención, porque hay gente que cree, y justos creen esto: Él me va a librar, entonces me va a hacer justicia y me va a devolver el trabajo. No, puede hacer que nunca te devuelvan el trabajo, pero Él te va a quitar la aflicción de tu corazón por el trabajo que perdiste. Ahora voy a explicar un poco más de eso, pero vaya teniéndolo en mente. Cuando la Biblia habla de que Él nos va a librar de nuestras aflicciones, no habla de solucionarnos siempre los problemas, no siempre funciona así. Ahora voy a ahondar un poco más en eso. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, ¿cómo enfrentaron esta aflicción Pablo y Silas? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para afrontar esto? Piensen esto: están en una cárcel, están amarrados con el cepo, ensangrada la espalda, los golpearon, los humillaron y ahora los tiran ahí, abandonados por la sociedad. No había nada que hacer por ellos. Ellos dos están allí. ¿Y cómo reaccionaron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para afrontar la prueba? Me acompaña a ver qué fue lo que hicieron. Verso 25. Pero a medianoche, me encanta este versículo, ojalá usted se lo aprendiera. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué fue lo que hicieron? Oraron. Una de las definiciones de la palabra orar es elevar la mente a Dios para pedir mercedes o agradecerle un bien recibido. Ellos elevaron su mente a Dios y le añadieron un elemento más. ¿Cómo dice el texto? No solo oraron, sino que ¿qué más hicieron? Cantaban himnos a Dios. Por si usted creía que no era importante, es sumamente importante aprender a alabar al Señor también. Y aquí no estamos hablando de una alabanza por júbilo o por un júbilo, por algo grande que llegó a mi vida. Es por una prueba. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios. Y me encanta lo que dice a continuación: y los presos los oían. La gran pregunta en esta mañana es esta, póngame mucha atención. ¿Qué oyen las personas que te rodean cuando entras en prueba? Porque somos justos y vamos a pasar por pruebas difíciles. Escúcheme, varones, ¿qué oye tu esposa cuando tú entras en una prueba muy grande que se te salió de tus manos? ¿Qué oyen tus hijos? ¿Qué oyen tus hijos cuando hay un problema familiar y como que no tiene solución? ¿Qué oyen tus hijos? Es lamentable porque muchos justos comienzan a decir cosas que no deberían de decir. Comienzan a tener actitudes que no deberían de tener, porque muchos justos ignoran dentro de la prueba que Dios tiene el control de todo. En la reunión del viernes el pastor Samuel nos decía que nosotros pertenecemos a Cristo. Este cuerpo le pertenece a Cristo. O sea, si este cuerpo se enferma, decía el pastor Samuel, él es el dueño. Si él quiere lo sana y si no quiere no lo sana. ¿Eso es verdad o es falso? Es verdad. Y si él quiere usa esa enfermedad para llevárselo, la usa esa enfermedad para llevárselo. ¿Qué oyen las personas que nos rodean cuando estamos pasando por diferentes circunstancias difíciles? Salmos 34, 19 dice que muchas, ¿cómo dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay aflicciones que no se pueden solucionar. Por ejemplo, hace unos años atrás, mi hermano mayor viajó a Colombia. Él quería ir a ver a mis papás después de 14 años de no ir a Colombia.
Y mi hermano viaja con su esposa y su hijo de 8 años. Él viaja a Colombia, llega a mi casa, está feliz. Él se fue a quedar 18 días a Colombia. En el día número 16, mi hermano está sentado en el comedor de mi casa. Mi papá está así como de aquí a donde está esa computadora. Están con el teléfono. La esposa está como en ese mueble ahí acostada. Su hija de 17 años, de 15 años está en una habitación y su niño de 8 está en una casa a la par. Mi hermano está con el teléfono en la mano. De repente se escucha que abren la puerta. Entra un hombre con una gorra aquí y dice estas palabras: todo mundo relájese. Y se acercó hasta donde estaba mi hermano y mi hermano levantó su rostro y el hombre comenzó a dispararle. Le disparó 15 veces. Solo falló una vez. Mi hermano murió sentado en la sala de mi casa, frente a mi papá y frente a su familia. Mi mamá estaba en una casa a la par, sale gritando: mi hijo, mi hijo. Cuando ella ve que el muchacho sale, mi madre dice: mataron a mi muchacho. Entonces mi madre se inclina y comienza a llorar nada más. Mucha aflicción para la familia, mucho dolor para la familia. Me llaman, mi hermano, voy a cumplir 40 años de edad. Y en mis 40 años de edad, yo he vivido en 29 hogares diferentes. Pero yo me acuerdo, había un común denominador, que en la mayoría de esas casas mi hermano mayor estaba conmigo. Él fue el que se crió conmigo, ahora me lo acababan de matar. Mucho dolor para mi corazón, para el corazón de mi mamá, de todo el mundo. Fue mucho dolor. Dígame una cosa, hermano, ¿cómo se puede solucionar ese problema? Mi hermano se murió. Ya no había solución, de ninguna manera. Pero ¿cómo dice el Salmo 34:19? ¿Ya se lo aprendieron o no? Muchas. ¿Me ayuda? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Fueron meses de mucha dificultad, llorar, sufrir. Yo comencé a enflaquecer, yo no quería salir, ya yo estaba pastoreando. Fue un sufrimiento muy grande, pero un día el Señor se llevó mi aflicción. Yo antes decía esto y de una vez a llorar y aquella tristeza. No, en verdad el Señor se llevó mi aflicción. Porque sin importar qué tan grande sea la aflicción que tú tengas en tu corazón, Dios prometió que a los justos se va a llevar su aflicción, cada una de ellas. En esta mañana, Dios desea cargar con muchas de sus aflicciones, pero también desea prepararte cómo enfrentar las situaciones adversas de esta vida, porque todas las vamos a vivir en algún momento de nuestras vidas. Lamentablemente, muchos justos en medio de la prueba vuelven atrás. Es muy lamentable. No soportan la prueba y vuelven atrás, y es peor su condición, porque siguen siendo justos, pero están en sus corazones llenos de enojo, llenos de amargura, muchos de ellos. Y cuando hablo de volver atrás, ni siquiera hablo de dejar la iglesia. Siguen en la iglesia, pero están amargados, están enojados, están tristes, que porque mi esposa me abandonó, que mi esposo me abandonó, que mis hijos no me llaman. Están amargados que porque un pastor hace años le hizo no sé qué y que un pastor le prometió y no le entregó no sé qué, y se comienzan a amargar en sus corazones y no comprenden que Dios tiene el control de todas las cosas. Verso 25. Pero a medianoche, me ayuda, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué lindo, hermano, enseñarle a nuestra familia en medio de la prueba a que escuchen de nuestros labios la confianza del Señor. Que nuestros hijos escuchen cuán confiados estamos nosotros en Dios. Que nuestros jefes escuchen, que nuestros compañeros de trabajo escuchen con cuánta confianza tenemos nosotros en el Señor. Que ellos puedan ver lo que dice Filipenses 4:6 o 4:7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Es la paz que Dios quiere darnos a nosotros. Verso 26. Entonces, ese entonces precede, o ese entonces está después de la oración y después de los himnos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pastor, entonces déjeme entender, si yo oro y si canto himnos a Dios, entonces se acaban los problemas. No, yo no estoy diciendo eso. Esta fue una manera en la que Dios obró a favor de Pablo y de Silas. Pero recuerde que Pablo después volvió a ser arrestado y fue llevado a Roma y alquiló una casa y predicó 2 años el evangelio. Y según la historia, porque no está en la Biblia, finalmente Pablo muere decapitado, le cortan la cabeza. ¿Qué pasó ahí? Fue que no tuvo fe, fue que no oró. No, ya era su momento, era su tiempo. La oración y los himnos no son para hacer mover la mano de Dios a nuestra manera y como nosotros querramos. No, la oración y los himnos son para yo encontrar la voluntad de Dios y vivir en ella alegre y feliz por donde Él me esté guiando a mí, por donde Él me esté llevando a mí. Muchas veces lo que Dios quiere para mí no es lo que yo quiero. Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8 lo dice. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Jeremías capítulo 9, versículo 1 al versículo 11, capítulo 29, perdón, del 1 al 11, dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Llevaron cautivo, los atraparon y los llevaron hasta Babilonia. Y cuando estaban en Babilonia estaban tristes, angustiados. Estamos esclavos en Babilonia. Pero Dios toca el corazón de Jeremías, capítulo 29 de Jeremías, versículo 1, 2 y 3. Escríbeles una carta. Y comienza Jeremías, así dice Jehová de los ejércitos. Y comienza a escribir y ¿sabe qué les dice? Ustedes son un pueblo que yo, dice el Señor, los hice transportar a Babilonia. Pero los primeros 2 versículos dicen que Nabucodonosor fue y los llevó esclavos. Luego el verso 4 dice que no. Dice, yo los hice transportar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo usé a Nabucodonosor en algo que ustedes llaman desgracia, pero yo lo usé con un propósito para que estén ahí. ¿Y sabe qué dice la carta? La carta no es muy alentadora a simple vista. Porque la carta, ellos esperarían abrirla y que dijera algo así: oh, estimados hijos míos, de aquí a 15 días volveréis a Jerusalén y yo os libertaré y seréis libres. No dice la carta eso. Les dice, ¿saben qué quiero que hagan? Planten viñas, construyan casas, tengan hijos y búsquenle esposa a sus hijos y tengan más hijos. O sea, el asunto va para largo. Procuren la paz de aquella ciudad, porque en la paz de esa ciudad habrá paz también para ustedes. Y luego les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, versículo 11, pensamientos de paz y no de mal, y os libraré de la cautividad, pero va para largo el asunto. Entonces note cómo la oración y tener una comunión con Dios nunca tiene que ver con torcer la mano de Dios, tiene que ver con buscar su voluntad para mi vida y dejarme guiar en esa voluntad en la paz del Señor. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas y fueron todos, se soltaron todos. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hace unos 9 años atrás, un hombre en los Estados Unidos de América, yo lo leí en un periódico, dice que este hombre era un hombre multimillonario y en una semana perdió todo. Entonces él fue, se sentó en la sala de su casa, sentó a su esposa y sentó a sus 2 hijos y les dijo, lo hemos perdido todo. Y la esposa dijo, mi amor, pero vamos a salir de esto. No, lo hemos perdido todo. Sacó un arma y le disparó a su esposa. Después le disparó a sus hijos y después se disparó él mismo. Si usted lograra leer las estadísticas de los suicidios solamente en Costa Rica, niños de 9 años queriéndose quitar la vida, porque el mundo está lleno de caos, el mundo está lleno de maldad y la gente cuando se halla en pruebas dificultosas, lamentablemente lo primero que muchos lo que pasa por su mente es, si yo no viviera, mejor me quitara la vida.
A veces un justo, por estar atrapado en algún pecado, llega a pensar cobardemente, mejor me fuera con Dios. No, mejor te metes con Dios para que logres vencer, para su gloria y para su nombre. Pero este pensamiento está visitando aún las iglesias y aún la iglesia justa. Este pensamiento quiere entrar en la mente de muchas personas. ¿Cuál pensamiento? Este hombre, cuando vio que los presos habían ido, sacó su espada y se iba a matar. Se quería quitar la vida. En la Biblia encontramos hombres que pensaron así. Por ejemplo, Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 18 y 19, dice que Elías dijo: mejor me quitaras la vida. Hubo uno que atentó contra su propia vida, llamado Jonás. ¿Qué hizo Jonás cuando descubrió que todo lo que estaba pasando era por causa suya? ¿Qué le dijo a los hombres de aquella nave? La única solución es que me tiren al mar. No, había otra solución. ¿Cuál era la otra solución? Jonás 1:1 dice que Jehová habló a Jonás y le dijo: ve a Nínive. Y él agarró: está bien, Señor, para Nínive está bien. Dio media vuelta, compró un tiquete, fue a Jope y compró un tiquete para otra ciudad. Había otra solución. ¿Cuál era la otra solución? El arrepentimiento. Llegar al Señor y decirle: no, ¿saben una cosa, muchachos? Esta nave se va a hundir porque yo ando en rebeldía. Regáleme en un espacio, déjeme en unos minutos, yo me vuelvo a mi Señor. Y yo sé que mi Señor va a calmar todo, y cuando yo llegue a donde voy, me voy a devolver para Nínive, voy a obedecer. Pero él estaba tan obstinado, siendo justo, estaba tan obstinado que dijo: tírenme al mar. O sea, él sabía lo que le esperaba en el mar, la muerte. Y lo agarraron. Imagínense lo que pensaba Jonás. Lo agarraron, estaba obstinado: tírenme, que me muera, no me importa nada. Un justo se puede llegar a turbar a esa manera por no saber cómo afrontar la prueba. Y lo tiraron al mar. Lo que pasa es que Dios tenía pez preparado ya, porque Dios le dijo a Jonás: Jonás, te vas a ir a Nínive. Y Jonás dijo: no, me voy a Jope. Y Dios le dijo: está bien, pero nos vemos en Nínive en 3 días. ¿Cómo te quieres ir, Jonás? ¿En pez, en barco, o cómo quiere que te lleve? Y Jonás dijo: me quiero ir en pez. Ok, en pez te voy a llevar. Lo tiraron al mar, vino el pez. La gente cree que él estaba VIP, sentado ahí en el pez y tomándose un tinto, un café. No, era un pez, hermano, donde si el pez se bajaba, o sea, algo espantoso fue lo que vivió Jonás. De hecho, hay una historia aparte de la Biblia de otro hombre que pasó por eso mismo. Está en internet, usted la puede leer. Y él narra lo que él sintió y lo que pasó allí. Jonás también lo hace en el capítulo 2 de Jonás. Y curiosamente, el pez lo vomita 3 días después, curiosamente en una isla perteneciente a Nínive. Y tuvo que levantarse, sacudirse las algas, peinarse, imagino que tenía pelo, y caminar hacia Nínive, ahora sí, a llevar la palabra que Dios le había dicho que llevara. No te resistas a la voluntad de Dios, porque muchas aflicciones vienen porque tú te resistes a la voluntad de Dios. Si un familiar tuyo ya partió, como en el caso mío, no podemos hacer nada. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, 14, 15 y 16. Cuando se murió el hijo de David, David oró 7 días por él para que no se muriera. Pero cuando se murió, le dijeron: ya tu hijo murió, David. Se levantó, se rasuró, comió y dijo: ya no puedo hacer nada. Tenemos que aceptar lo que Dios hace muchas veces en nuestras vidas, aunque no lo entendamos. Él se quería quitar la vida. Verso 28. Pero aquí está la iglesia de los justos. Para evitar que la gente se quite la vida, tenemos una respuesta para ellos. Se llama el Evangelio de Jesucristo. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, y hace la gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestamos? ¿Qué debo hacer? Usted, que le contesta a una persona que le pregunta, déjeme hacer un paréntesis, que le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando yo le pregunté a Samuel eso, ¿sabe qué hizo Samuel? Me ofreció la ley. ¿Por qué me ofreció la ley? Una pregunta, 2 respuestas. Póngame mucha atención. Una pregunta, 2 respuestas. Esta misma pregunta
se la hizo un hombre rico a Jesús, un joven rico. Marcos capítulo 10, verso 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le contestó Cristo? La ley. Los mandamientos, ¿sabes por qué le contestó la ley? ¿Por qué Samuel me dio la ley a mí y no me daba la gracia? ¿Alguien aquí sabe por qué Samuel me daba la ley? Ley, pero usted roba, pero no, porque yo me creía bueno. Pero usted aquí, pero usted allá. Y Mateo 5, 21 y 22 me golpeaba mucho. El que se enoja con su hermano ya pecó con él, ya pecó en su corazón. Una pregunta, dos respuestas, porque hay dos respuestas para una pregunta en la misma Biblia que estudiamos todos. ¿Sabe por qué? Porque al orgulloso no se le puede dar la gracia, la va a pisotear, dice en Mateo capítulo 7. La perla preciosa la va a pisotear. Debemos aprender eso a la hora de predicar el evangelio. Llegar a una persona orgullosa, yo soy salvo, yo soy bueno, yo no tengo pecado, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, y le habla la gracia, lo termina de fregar al pobre. Porque tras de que se creía bueno y ahora con la gracia, no, pues se cree, mejor dicho, Santo Tomás, cuando es un San Judas Iscariote. Pablo le contestó a este hombre porque él estaba como la mujer adúltera. Ya tenía todo perdido, él se iba a matar, lo perdí todo. Era un hombre que estaba preparado su corazón para el evangelio de la salvación. Por eso Pablo, ¿qué le responde? Verso 31. Bueno, leamos otra vez el verso 30. Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él contesta, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pregunto, con decir eso ya la persona se salvó. Es lamentable porque este versículo la iglesia tradicional lo ha sacado de contexto. Y cuando un justo no tiene pues un conocimiento un poco más a fondo de esto, piensa así: bueno, mi mamá está en la promesa, entonces ella se va a salvar. Bueno, mis hijos están en la promesa, ellos se van a salvar. No, un momentico, no me quite el verso 32. Si me quitas el verso 32 te vas a confundir, porque el verso 32 nos dice algo importante. ¿Cómo dice? Y le hablaron la palabra del Señor a él. O sea, primero tienes que saber que necesitas a Cristo. Ahora venga, te explico quién es Cristo. Venga, siéntate. Te voy a explicar quién es Jesús. Te voy a explicar qué fue lo que Jesús hizo. Te voy a explicar lo que Cristo vino a hacer a la tierra. No es solamente decirle que crea en Jesús. Y la familia fue salva ¿hasta cuándo? Hasta cuando se le hablaron la palabra. Comience a invitar a las personas al seminario. Tienes que invitarlas, inquietarlas. Pastores que dicen que no. Mire, cuando usted menos se percata, dice sí. Cuando usted menos se percata, ese muchacho homosexual, él dice que él es ateo. Él no quiere nada con Dios, pero su hermano fue salvo y él siempre ora por él, ora por él. Y me dijo: pastor, yo lo he invitado ya a los 3 seminarios y siempre dice que no, que eso él no necesita eso, que... Y ahora aceptó. Hoy va a llegar a las 3 de la tarde. No podemos cansarnos de seguir hablando el mensaje, porque si la persona no es expuesta al mensaje, no va a poder recibir la salvación. Tiene que escuchar el mensaje. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después fueron bautizados y fueron unidos al cuerpo de Cristo, ya como una familia de salvos. Déjeme entonces ir concluyendo con esto. ¿Por qué razón Dios permitió que Pablo y Silas fueran a la cárcel? Era una injusticia, ellos no merecían ir a la cárcel. Sí, pero ellos no tenían la capacidad en ese momento de pensar lo que iba a acontecer. Había un carcelero con un corazón dispuesto, necesitado de oír, que nadie iba a ir a predicarle allá, sino más alguien que estuviera dentro de esa cárcel. Entonces Dios permite que ellos, siendo inocentes, fueran llevados al foro y fueran acusados de una manera errónea, de una manera falsa, y fueran condenados. Mire, hermanos, qué terrible. Fueron condenados inocentes y los metieron a la cárcel, pero Pablo, como era un hombre de mucha comunión, él sabía que algo iba a pasar y dijo: Silas, aquí es cantando. Cantaron un himno, oraron y seguramente déjeme especular, yo me imagino a Pablo: Señor, ¿cuál es el propósito de esto? Dicen los teólogos que a Pablo le tenían que cambiar la guardia cada 15 minutos.
No lo dice la Biblia, dicen los historiadores. ¿Saben por qué? Porque en 15 minutos convertía al guarda. ¡Qué potencia de hombre! No aguantaba nada. Parece muchos de nosotros cuando prendemos Netflix. 3, 4, 5 horas, que la serie está tan buena. Y cuando la termine, papito Dios, te prometo que no veo otra. Pero ahí te está esperando en la fila como 4 series más. Pablo, 15 minutos. Cada 15, quítenle a ese, porque ya iba así. Cristo, ¿quién es? ¿Qué pasó aquí? Iba todo trastornado. Ese era el poder de la palabra que tenía Pablo en su corazón. Y él sabía que había un propósito estar allí. ¿Cuál era el propósito? Que el carcelero y su familia fueran salvos. Por eso todas las pruebas que nosotros vivimos siempre tienen un propósito. Y el primer propósito es que nosotros sigamos llevando el mensaje para seguir creciendo como cuerpo de Cristo, que muchas almas lleguen a Jesús. Vamos a ver un último pasaje. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Quién llevó al pueblo al desierto? ¿Está leyendo? ¿Quién lo llevó? Dios los llevó al desierto. Ustedes saben que la palabra desiertos tiene una alegoría con pruebas, dificultades y batallas, ¿sí o no? En la Biblia, no una alegoría en la cultura nuestra, no, en la Biblia. Desierto tiene esa connotación con tribulación y angustia. Pero ¿para qué los llevó, hermanos? Miren la palabra que aparece ahí. ¿Para qué fueron llevados? Para afligirte. ¿Quién lo iba a afligir? Recuerdan que les dije que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: arameo, griego y hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo. La palabra afligirte aquí es la palabra aná en hebreo y habla de humillar. Esto es un sinónimo, humillar. ¿Sabe qué más significa afligirte? Significa debilitar, debilitar. Dios está diciendo, yo los voy a llevar al desierto para debilitarlos y humillarlos. Porque hay justos que aunque ya son justos, siguen arrogantes, siguen todavía toscos, duros, y Dios tiene que derribarlos, como lo hizo con Nabucodonosor, para afligirte. Y luego dice, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Por supuesto que él ya sabía, era para que usted y yo supiéramos qué hay en nuestro corazón. Porque cuando estamos en diversas pruebas es cuando el corazón comienza a hablar. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, verso 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Para afligirte estos 40 años en el desierto, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió, te humilló, te debilitó. Pero luego dice, y te hizo tener hambre. Usted se imagina, hermano, Dios llevó a sus justos y los pasó por hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, de esto vivirá el hombre, el justo, y las aflicciones, sin importar qué tan grande sea la aflicción que tú estés pasando en esta mañana. Dios tiene el control de todo. Él tiene el control de todas las cosas. Puede hacer que te esté pasando por aflicción para humillarte y para afligirte, o puede hacer que te esté haciendo pasar por aflicción con un propósito para que lleves el evangelio a muchas más personas. Vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece, hermano, si me acompaña hacer esta oración? Si usted gusta inclinar su rostro, yo quisiera, antes de orar, leer mi conclusión. 3 pensamientos. Los justos tendremos que afrontar una multitud de pruebas difíciles en la vida, porque es parte de la vida de un justo. Las pruebas deben llevarnos a humillarnos con más prontitud ante el trono de Dios.
Debemos ser sencillos, humildes y reconocer que le necesitamos en todo momento. Las pruebas no llevan como fin la destrucción del justo, lleva como fin la formación del carácter del justo.